en los comienzos de la genética, donde, digamos, se discutía si el material hereditario que tenía la información era el ADN o las proteínas. No sé si se acuerdan, en algún momento lo hablamos, las proteínas eran como los principales candidatos porque eran las moléculas más complejas, o sea, parecía raro en ese momento pensar que una molécula tan simple como el ADN, que solamente estaba formada por 4 tipos de nucleótidos, fuera, digamos, la que tenía toda la información para codificar la vida. Que es algo que hoy en día, que estamos tan familiarizados con, el código binario, que es con el que funcionan todos los aparatos electrónicos súper complejos que tenemos, nos resulta muchísimo más intuitivo, pero en ese momento no era. Entonces, muchos de los primeros experimentos estuvieron destinados, antes de saber la estructura del ADN y todo, a determinar cuáles eran las moléculas, digamos, que tenían la información genética. Y entre esos primeros experimentos se usaron muchísimos experimentos microbiológicos. Se usaron organismos, o sea, ya sea bacterias o virus que afectan a bacterias, pero que bueno, que se hacían todos estos experimentos en laboratorios de microbiología, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de las bacterias, hablamos de las capas mucosas que le iban a conferir a las bacterias mayor resistencia ante los antibióticos y mayores capacidades de infectividad, ¿sí? Tenemos el caso de esta bacteria, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que tiene 2 cepas, una que se llama cepa R, R viene de rugosa, ¿sí? Porque tiene, las colonias tienen un aspecto más rugoso, y S de smooth, que es liso, ¿sí? Que ese liso va a estar dado justamente porque tienen la capacidad de generar una capa mucosa, que es la que las va a hacer mucho más infectivas, más problemáticas, más peligrosas, y que son 2 cepas de la misma especie que son muy fáciles de diferenciar. Griffith, que es un científico que estaba haciendo experimentos en ese momento, los años 30, 40. Disculpen, tengo un perro en la casa de al lado, no sé si está estorbando mucho, se escucha demasiado, pero no puedo hacer nada para silenciarlo. En ese momento Griffith estaba justamente estudiando a esta bacteria y buscando, digamos, alternativas para vacunas y todo eso, entonces estaba haciendo muchos experimentos. ¿Qué pasa? La capacidad R, ¿sí? La cepa R, la cepa inocua, no producía la muerte cuando se la infectaban a ratas. Estaba trabajando con ratas en laboratorio, estudiando ratoncitos, y lo que tenía era que cuando él inyectaba a las ratas con la cepa R, los animales no se morían, pero cuando los inyectaba con la cepa S, que era la más infectiva, la más problemática, los animales se morían. Y luego probó bueno, ¿qué pasa si mato a las bacterias, no? Mataba a las bacterias a través del calor, y cuando inyectaba a las ratas no se morían. Las inyectaba con las S muertas, no se morían, con las R muertas tampoco se morían. Ahora, ¿qué pasa? En medio de todos esos experimentos, él hace la siguiente prueba, que es matar a la cepa virulenta y hacer una coinyección, es decir, inyectar al mismo tiempo en las ratas la cepa virulenta muerta y la cepa inocua viva, y ver qué pasaba. Y se encuentra con que las ratas se morían. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? o sea, hay una que las mata y hay otra que no las mata. Cuando a la cepa la matamos por calor, ninguna de las dos tiene la capacidad de matar a la rata. Pero cuando le inyectaba a la cepa que no las mata, viva, junto con la cepa que sí las mata, pero muerta, o sea que no las debería matar, las ratas se terminaban enfermando y se terminaban muriendo.
¿sí? Entonces, a esto, ¿sí? Se lo llamó, digamos, transformación. Hay algo, algún factor hereditario que está pasando de algún modo de una cepa a la otra y que le da, a la que inicialmente no era infectiva, le está dando la capacidad infectiva, ¿sí? Y esto, bueno, fue esto es esto que pueden ver acá abajo, ¿sí? Fue uno de los primeros descubrimientos, digamos, respecto de cómo a veces la información hereditaria en las bacterias eh, funciona de modos que son bastante diferentes a los que esperamos cuando nosotros pensamos, no sé si se acuerdan, yo en biología siempre les decía, estábamos hablando de eucariotas diploides, ¿no? O sea, lo que es herencia bacteriana tiene otras lógicas, ocurre de otras maneras y lo vamos a ver cuando veamos micro. Bueno, ahora en micro vamos a empezar a estudiar cómo es la genética bacteriana, que es muy distinto de todo lo que estudiamos cuando estudiábamos Mendel, cuando pensábamos en organismos diploides. En las bacterias hay una capacidad, digamos, de transmitirse información genética de modos que no son los de la herencia vertical tradicional, que es la que estudiamos, que ocurría de una generación a la siguiente, y a eso lo llamamos herencia vertical, ¿sí? Sino que en las bacterias hay otras formas que tienen ellas de intercambiar genes entre ellas, y esta es una de las primeras que se descubrió, que se la llamó transformación, ¿sí? Donde al coexistir dos cepas con características diferentes, una de esas cepas tiene la capacidad de transmitirle esas características a la otra cepa, ¿sí? Y hacer que esa otra cepa modifique su forma de actuar, ¿sí? Aún cuando la que era infectiva está muerta, al coinyectarla con la cepa inocua, tiene esa capacidad de transformarla, de transferirle de algún modo toda esa información genética que tenía, ¿sí? Bueno, entonces las preguntas que seguían a esto tenían que ver, a ver, déjenme ver porque estoy pasando, no, bueno, esto es, eh, eh, digamos, las preguntas que tenían que ver con esto, entonces ahora iban a, digamos, a pasar por el hecho de si esta molécula que tenía toda esta capacidad informativa era el ADN, o sea, era un ácido nucleico o eran proteínas, ¿sí? Una de las cosas que se hicieron, digamos, para poder, digamos, aproximar una respuesta fue usar enzimas que degradan específicamente proteínas o ácidos nucleicos. Entonces, cuando se hacía un tratamiento de la cepa infectiva con una enzima que degradaba proteínas y se coinyectaba otra vez con la cepa inocua, o sea, se coinyectaba lo que quedaba, que eran los ácidos nucleicos, con la cepa inocua y se veía si se mantenía esa capacidad de transformación o no. Y luego, al tratarlo con enzimas que degradaban ácidos nucleicos, por un lado ARN, por otro lado ADN, ¿sí? Se probó los tres casos, y se veía en qué casos eh, se mantenía la capacidad de transformar a la cepa inocua para que se pudiera volver infectiva, ¿sí? Y lo que observaron era que solamente cuando lo tratábamos, o sea, cuando lo que degradábamos era el ADN, esto que ven acá, no sé si lo verán un poquitito a la imagen, ¿sí? Cuando tenemos estos tres tipos de enzimas, la RNasa degrada ARN, la proteasa degrada proteínas y la DNasa degrada el ADN, ¿sí? Entonces, si lo tratábamos con RNasa a la cepa infectiva y lo que quedaba lo coinyectábamos con la cepa inocua, ¿qué pasa? Si lo tratábamos con proteasa, es decir, si destruíamos las proteínas,
y lo que inyectábamos era los ácidos nucleicos, ¿qué pasaba? Y si lo que destruíamos era el ADN y la coinyectábamos con proteínas y ARN, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces acá, abajo está el resultado, ¿y qué pasa? Que cuando nosotros destruíamos las proteínas, las células se volvían infectivas. Cuando destruíamos el ARN, se volvían infectivas. Y solamente cuando lo que destruíamos era el ADN, entonces las células no tenían la capacidad de transformarse, ¿sí? Entonces esto ya era un primer indicio de que el ADN era el que tenía, digamos, toda esta capacidad de información hereditaria. Pero bueno, en ese momento parecía todavía bastante difícil de creer y, digamos, había como sospechas de que podía llegar a haber algún tipo de contaminación. Entonces este experimento todavía no se consideró como concluyente, sino que se siguieron haciendo otro tipo de experimentos. ¿Sí? Me fui. El siguiente experimento importante, bueno, esto es un poco más de eso, pero hay que poner estas tablitas, ¿sí? El siguiente experimento importante es el experimento que se conoce como experimento de Hershey y Chase, en honor a los científicos que lo desarrollaron, y lo que usaron ellos fueron a bacterias, a Escherichia coli, en este caso, y a estas figuritas que ven acá, que parecen como esas cápsulas espaciales, esos robotitos, ¿sí? Que son virus que afectan a bacterias. Son virus que se llaman fagos, que tienen unas formas así muy específicas, ¿sí? Y que se catalogaron en ese momento cuando se los iba descubriendo, se los fue, digamos, clasificando. Se los nombró como T1, T2, que quiere decir tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Son como los más conocidos, del 1 al 7, y los fagos que más se usan para estudiar bacterias son fago T4 y fago T7 en general, ¿sí? Ellos hicieron experimentos con el fago T4. Es un virus, ¿sí? Que lo que hace es, acá tenemos el ciclo, ¿sí? Se asocia a la pared bacteriana, le descarga su ADN casi como si estuviera haciendo caquita, parece, ¿no? Como la imagen, ¿no? Lo que hace es transferir el ADN adentro de la bacteria, y luego, una vez que le transfirió el ADN, la cápside esta se suelta. El perro está insoportable, disculpen, yo no sé si ustedes lo escuchan tanto como yo, a mí lo tengo acá. Sí, Entonces, es molesto, profe. ¿eh? Es molesto, es molesto. Es molesto, pobre. Lo tienen encadenado. Tienen con una cadena de, no sé, 1 metro, 1,5 metros, pobrecito. Por eso. Sí, no, tremendo. Entonces, bueno, el ADN acá se replica, ¿sí? Y una vez que se replicó, se empieza a generar la información. Adentro de la bacteria se empiezan a sintetizar las cápsides proteicas, luego se ensamblan, y una vez que se ensamblan, la bacteria se lisa, se dice, es decir, se destruye la membrana, se muere la célula, y se liberan los fagos, y eso va produciendo todo el ciclo, ¿sí? Entonces, digamos, en ese momento yo no sabía si lo que estaba introduciendo el fago era ADN o proteína, ¿sí? Pero dijeron, nosotros tenemos dos moléculas que son distintas químicamente, que las podemos llegar a diferenciar, y podemos llegar a diferenciar qué es lo que está dentro de la bacteria en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que inyectó el fago? ¿Qué inyectó? ¿ADN o inyectó proteínas? Bueno, para eso lo que hacen es marcar a ver, voy a pasar para acá, no está, sí, acá. Lo que hacen es marcar, ¿sí? Acá está, las proteínas y los ADNs con isótopos radiactivos, ¿sí? En esa época no estaban desarrollados un montón de métodos moleculares que hoy en día tenemos de fluorescencia, de cositas bonitas, y se trabajaba mucho con radiactividad, ¿sí? Todavía tampoco había tanta conciencia de lo peligrosa que podía ser. No sé si en algún momento vieron las películas
de Madame Curie, que están en Netflix o hay alguna, donde está ella jugando con el polonio, ¿sí? Que se duerme con el polonio, bueno. No había ni ahí toda esa conciencia, digamos, de los peligros de la radiactividad. Igual ya en esta época en los laboratorios sí, y se tenían un montón de cuidados, pero bueno, se usaba muy rutinariamente, cosa que ahora prácticamente pasó al olvido. Pero ¿qué hacían entonces ellos? Decían, bueno, nosotros tenemos las proteínas que son moléculas que contienen azufre, ¿sí? Hay la cisteína, no sé si se acuerdan, es un aminoácido que contiene azufre. Y el azufre es un átomo que no está presente en las moléculas de ácidos nucleicos. En los ADN no hay azufre. Y al revés, los ácidos nucleicos tienen un montón de fósforo, que es un átomo que está presente en los ácidos nucleicos, pero no en las proteínas. Entonces, si nosotros generamos proteínas con azufre radiactivo y ácidos nucleicos con fósforo radiactivo, podemos seguir la ruta de las proteínas por un lado y de los ácidos nucleicos por el otro. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, cultivaban virus, digamos, en medios con fósforo radiactivo o, por otro lado, con azufre radiactivo, y entonces a esos viriones después ya sabían que iban a tener, los que estaban cultivados con azufre radiactivo iban a tener toda la cápside, o sea, toda la parte proteica radiactiva, y los que estaban cultivados con fósforo 32 sabían que iban a tener los ácidos nucleicos con radiactividad y no la parte de las proteínas. Entonces, digamos, esto les permitía estudiar si la radiactividad estaba adentro o fuera de las bacterias y con eso deducir si lo que se había inyectado en las bacterias era ADN o proteínas, ¿sí? Entonces vuelvo a esta diapo anterior, donde lo que muestra es cómo, digamos, se hacía el experimento, que es cultivar las bacterias con virus, dejar que el virus alcanzara a infectarlas, digamos, que se absorbiera la superficie de la bacteria y comenzara a transmitirle el material genético, y luego por agitación con una licuadora, lo hacían en ese momento, podían, digamos, obligar a los virus a que se separaran de las bacterias. Y lo siguiente que se hace mucho en los laboratorios es hacer centrifugaciones. Ustedes saben que cuando ustedes centrifugan, los distintos elementos, dependiendo de su tamaño, de sus características, los podemos separar. Cuando centrifugamos ropa, ¿sí? Tenemos una ropa que tiene un cierto volumen, un tanque que tiene agujeritos, y entonces al centrifugar con la fuerza centrífuga, eso produce una velocidad y el agua atraviesa los agujeritos, lo grandenó y nos queda dentro del tanque y el agua se va fuera del tanque, ¿no? Bueno, ese mismo principio se usa en los laboratorios de biología molecular y lo que se hace es, o sea, se genera un líquido muy denso al que le agregan glucosa o cloruro de sodio, que son dos moléculas que hacen que el líquido quede como muy denso, más como si fuera tipo como una miel, ¿sí? Y se le aplica una centrifugación fuerte. Como hay mucha diferencia de tamaño entre lo que puede ser una bacteria y un virus, ¿sí? El virus es muchísimo más chiquitito, acá no están dibujados a escala, pero en esta foto que veían acá, sí, hay una diferencia de tamaño importante entre lo que es la célula bacteriana y lo que son los viriones. A eso le aplicamos una centrifugación muy fuerte en ese medio un poco más denso, y lo que vamos a obtener es que se nos va a estratificar, y en distintos estratos de los tubitos, digamos, que metemos dentro de la centrífuga, acá, esto que tienen acá en los tubitos, ¿sí? Son centrífugas que tienen agujeritos donde ponemos los tubos con el líquido, y se nos van a ir generando distintos estratos dentro del tubo donde van a quedar separados. Las cosas más pesadas se van a ir al fondo, o sea, las bacterias se van a ir al fondo del tubo, y las partículas de virus nos van a quedar arriba en la región más líquida, ¿sí? Entonces lo que ellos hacían era esto, aplicarle, digamos, o sea, agitarlos para separar los virus de las bacterias, después los centrifugaban y sabían que en la parte densa les iban a quedar las bacterias
y que en el líquido que queda arriba, que se llama sobrenadante, iban a quedar los viriones, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hacían? Analizaban dónde estaba la radiactividad. Si ellos habían puesto virus que tenían la cápside radiactiva, pero no el ADN, y cuando analizaban esto, encontraban con que la radiactividad estaba en la parte líquida, ¿sí? En la parte... Uy, no era eso lo que quería hacer. Quería subir, bueno, acá. Ahí. O sea, si digamos, si yo puse virus que tenían radiactividad en la cápside, o sea, en las proteínas, pero no en el ADN, ¿sí? Hacía todo este procedimiento y después veía dónde estaba la radiactividad. Estaba flotando y acá no había nada, no había radiactividad. Bueno, entonces lo que habían inyectado los viriones era ADN, perdón, era ADN, ¿sí? Y lo mismo cuando hacían el experimento al revés. Cuando hacían... me estoy quedando sin voz. Cuando hacían el experimento al revés, y usaban los virus que tenían los ácidos nucleicos radiactivos, pero no no las proteínas, observaban que la radiactividad les quedaba en la fase donde estaban las bacterias y que en esta parte, en el sobrenadante, no había radiactividad, ¿sí? Entonces eso les dio la información, digamos, de que otra vez esto venía a apoyar ese primer resultado de que la parte que estaban inyectando en las bacterias era el ADN, o sea, la información estaba en el ADN. ¿Se entiende la lógica de estos experimentos? ¿La van siguiendo? Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces acá está, digamos, ¿sí? Graficado esto que les estaba diciendo, que era que por un lado, ¿sí? Las iban a infectar con los virus que tenían el ADN marcado, por otro lado, infectaban con virus que tenían las cápsides marcadas y observaban después dónde quedaba la radiactividad, y en todos los casos, digamos, todo apuntaba a que era el ADN el que estaba aportando la información genética, ¿sí? Me voy a saltear esta diapo, que es una figura del paper. Vamos a encontrar que tenemos algún resto de proteína adentro de las bacterias, y esto tiene que ver con, digamos, esta parte del proceso, que es que puede ser que algo de cápsides ya se empezaron a sintetizar de nuevo, ¿sí? Puede ser que algún grado de contaminación también quedara, porque tampoco es impecable la separación, ¿sí? Pero bueno, básicamente con eso tiene que ver. Bueno, después dentro de la clase tenemos una parte, digamos, de repaso de lo que son las mutaciones, que eso lo vimos, ya ustedes tienen una idea de lo que son las mutaciones, así que no vamos a entrar, si quieren pueden repasar en las clases de biología, si quieren que les deje, digamos, los videos en el blog, me parece que no los colgué, pero si los necesitan avísenme con Cami y les puedo poner los links de los videos de toda la parte de mutaciones como para repasar un poco, pero básicamente, o sea, recuerden que una mutación es cambio a nivel de la información genética. Se producen cambios en el ADN, ¿sí? Y esos cambios se pueden producir por cuestiones biológicas normales, por errores en la replicación, por otro tipo de cosas, o por acción de agentes mutagénicos, que en general los vamos a dividir en químicos y físicos, ¿sí? Los físicos pueden ser, por ejemplo, las radiaciones, y los químicos, muchos compuestos químicos que de algún modo se asocian al ADN y producen algún tipo de alteración química en el ADN, y cambian la identidad de las bases, ¿sí? Bueno, acá tienen
un resumencito, ¿sí? De lo que son las mutaciones. Acá tienen una tabla con algunos mutágenos químicos y físicos, donde se muestra el tipo de mutágeno. O sea, esto se hace muchas veces en laboratorio para estudiar cosas, que es algo que vamos a ver, no lo vamos a ver hoy porque ya están cansaditis, estamos todos cansaditis, pero vamos a ver un experimento muy importante donde lo que se hace es producir mutaciones a propósito para hacer algún tipo de estudio, ¿no? Entonces, distintos tipos de agentes físicos y químicos que producen mutaciones, tiempo de exposición, el grado, el porcentaje de supervivencia, ¿sí? Que se pueden obtener. Esto se produce en neurospora, que es un hongo, ¿sí? Estos estudios que tienen acá, y el número, ¿sí? De mutaciones que pueden encontrar en un cierto, en un cierto gen, digamos, en una cantidad, digamos, de sobrevivientes, que en este caso es 10 a la 6, ¿sí? Entonces hay una relación entre el tiempo de exposición y la capacidad, digamos, de los mutágenos, que hay algunos que son más poderosos y otros que son más suaves, para producir cantidad de mutaciones, ¿sí? Bueno, luego en esta diapo tienen una clasificación básica de lo que son los mutágenos, ¿sí? Algunos agentes intercalantes se llaman a unas moléculas que tienen la característica de ser en general planas. Entonces, ¿se acuerdan que la hélice de ADN tiene esta forma de escalera de caracol, ¿sí? Donde las bases se iban a apilar como si fueran los escalones, ¿sí? Y hay algunas moléculas que entran justo en el espacio que queda entre escalón y escalón. Y esas moléculas son mutágenos bastante poderosos en general, porque se quedan como asociados al ADN e interfieren con todas las enzimas que tienen que ver con el ADN, con su replicación, o sea, van a estar generando obstáculos, entonces van a hacer que las enzimas cometan más errores allí donde quedaron esas moléculas intercaladas, ¿sí? Después hay otras que directamente lo que hacen es interactuar con las bases y producirles algún tipo de modificación química, que es esto que tienen en la siguiente diapo, donde hay algunos ejemplos, donde una base, por ejemplo, en este caso, guanina en el primero, ¿no? No sé, a ver si llegan a verla. La guanina, ¿sí? En presencia de este mutágeno que es el EMS, sufre un cambio y termina convirtiéndose en algo, o sea, que ya no puede formar, o sea, no sé si se acuerdan que la guanina formaba 3 puentes de hidrógeno con la citosina, ¿sí? Mientras que la adenina formaba 2 puentes con la timidina. Bueno, acá este mutágeno produce un cambio a nivel molecular en esta región, acá donde tenían un oxígeno, se une toda esta molécula, ¿sí? A esta región, impidiendo que se forme el tercer puente de hidrógeno. Por lo tanto, ahora, esta guanina modificada, que se llama etilguanina, ya no puede formar 3 puentes de hidrógeno con una citosina, sino que va a formar 2 puentes de hidrógeno con una timidina, ¿sí? Entonces, cuando la molécula, cuando la polimerasa vaya a copiar esta hebra de ADN, en vez de poner acá una C, va a poner una T. Y esto ya nos va a quedar con T, y cuando copie esta otra, acá va a poner una A, ¿sí? Entonces, ese tipo de mutaciones, bueno, cada uno de los 3 son ejemplos, no importa, no tienen que aprender todo esto, es el ejemplo para que lo vean y para que lo puedan entender e interpretar, ¿sí? Cómo se producen estos cambios químicos que pueden producir algunos agentes y que van a terminar convirtiéndose en una mutación luego de un par de ciclos de replicación del ADN. Luego la siguiente diapo les muestra que hay una relación entre, o sea, esto también es parecido a esto, el tiempo de exposición y la dosis, la cantidad de mutágeno que le estamos agregando
a un organismo, ¿sí? A la muestra que estamos sometiendo a ese agente mutágeno, obviamente a medida que le agregamos mayor cantidad de mutágeno, va a aumentar la cantidad de mutaciones, ¿sí? Hay una relación entre el tiempo de exposición y la dosis que le estamos agregando de ese agente mutagénico, ¿sí? Bueno, entre las mutaciones vamos a llamar puntuales aquellas que solamente cambian un nucleótido o dos, ¿sí? Pero después podemos tener, acuérdense, mutaciones a nivel de todo un cromosoma completo, grandes partes de un cromosoma, o que todo el genoma esté, por ejemplo, triplicado y que en vez de tener una célula diploide tengamos un triploide o tetraploide. A cualquier cambio que implique al ADN lo vamos a llamar mutación. No importa si estamos hablando de un único nucleótido o de cromosomas enteros, ¿sí? Normalmente con este tipo de mutaciones que hacemos en laboratorio vamos a estar induciendo mutaciones simples, puntuales, que afectan a un solo nucleótido, ¿sí? O a dos. Luego, bueno, acá tienen una clasificación de mutaciones puntuales, pero bueno, no importa. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Que es bastante parecido, no sé si se acuerdan ustedes, que cuando hicimos en biología y estudiamos un poco toda esta cuestión del ADN, yo les daba una única secuencia con distintos tipos de mutaciones para poder ver las distintas consecuencias que podíamos tener, si en algún caso se iba a modificar la proteína o no, si podíamos perder la metionina 1 y entonces íbamos a perder la síntesis de la proteína, o si teníamos un corrimiento del marco de lectura y entonces nos iba a cambiar, por perder un nucleótido, se nos iban a correr los tripletes y nos iban a cambiar toda la secuencia de aminoácidos. Bueno, distintos tipos de consecuencias, entonces esto también, digamos, viene a ser un repaso de eso y bueno, acá, digamos, un resumencito un poco de todas estas cosas. Lo paso rápido porque, bueno, porque son temas que ya vimos, sé que están cansados y que lo pueden releer y repasar. Después, digamos, yendo un poco al tema de las clases, bueno, y acá sigue un poco con el tema de las mutaciones. Bueno, vamos a cortar acá porque ahora arrancamos con un experimento que es bastante complejo y necesito tenerles despiertos, así que lo vamos a ver cuando podamos. No sé, si la clase que viene, o sea, la clase que viene ya tendríamos el trabajo práctico, ¿sí? Que lo vamos a hacer en laboratorio. Yo ya para el miércoles que viene voy a poder ir a la facu. Así que si nos queda un tiempo después del TP, vamos a ver un poquito más de teoría. Pero bueno, si no nos queda, por lo menos hicimos un arranquecito con lo que es un repaso de genética para que ustedes también sepan por dónde pueden entrar un poco con lo de biología, revisar un poco estas diapositivas y repasar un poco todo lo que era mutaciones, el ADN, si necesitan repasar un poco de lo que era el código genético y todo eso, ¿sí? ¿Dudas, consultas? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Profe, ya lo subió al PPT para poder bajarlo? Sí, creo que está. Ahora le preguntamos a Cami. No sé Bueno, si Cami está ahí. Uy, Laura. Ya nos estamos yendo, Laura. Llegaste al final, para el postre. Ahora le preguntamos a Cami, en todo caso, si estaba en el campo.